El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Son las 5:07. Lo mejor de este jueves 8 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. La Fiscalía de la Corte Internacional abrió examen preliminar para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones de 2017 en nuestro país. La investigación responde a el posible uso de fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones, además del encarcelamiento de miles de miembros de la oposición. En respuesta a este proceso inédito durante estos últimos 19 años, el primero que se adelanta en la Corte Penal Internacional, el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal dijo que era innecesario. Bueno, habrá que preguntarle a los familiares de las víctimas si opinan lo mismo. Recordar que los responsables de la represión están en el gobierno y la Fuerza Armada Nacional. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema y la decisión de adelantar elecciones presidenciales en nuestro país de forma unilateral y sin garantías ha tenido toda clase de reacciones durante el día de hoy. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos en un comunicado advertía que denuncia esta decisión del máximo ente comicial de promover unilateralmente elecciones presidenciales sin garantías para asegurar que sean elecciones libres, justas y con validación internacional. Estos comicios no tienen el acuerdo de todos los partidos políticos y limitan la capacidad de las personas de participar en la elección. Al negar la participación en el proceso electoral, el régimen de Maduro, dice este comunicado, continúa desmantelando la democracia en Venezuela y revela su poder autoritario. También Europa reaccionó. El Parlamento del bloque europeo rechazó elecciones que no sean justas en Venezuela. Los parlamentarios pidieron más sanciones contra el régimen de Maduro, dijeron estar comprometidos con los venezolanos. Chile, un país que participó como acompañante del proceso de negociación con el Ejecutivo Nacional, además promovido por la Alternativa Democrática, también expresó opinión, reiteró que estas presidenciales no cumplen con las garantías democráticas. Estamos a la espera de la decisión que tomen internamente en la oposición venezolana, concretamente entre los partidos que agrupan a la Mesa de la Unidad Democrática, para saber si van a concurrir o no a estos comicios. Compartimos algunos datos producto de la crisis migratoria, y a propósito de la crisis que afecta a nuestro país. Desde Colombia se anunció un plan. Más de 3.000 miembros de la fuerza pública van a reforzar el control y la atención a la migración de Venezuela, un anuncio que hacía el propio presidente Juan Manuel Santos desde esta ciudad fronteriza. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Él decía que están viviendo una situación nueva para Colombia y necesitaban enfrentarla juntos. Él manifestaba que la migración masiva es resultado de las políticas y de la negativa del gobierno venezolano de aceptar ayuda humanitaria. Invitó al presidente Maduro a permitir la colaboración de la comunidad internacional. Y también se celebró hoy protesta en Caracas, pidiendo la atención del Ejecutivo Nacional ante la profundidad de la crisis en el sector salud. De todo esto conversaremos durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado durante la tarde de hoy. Se trata del diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo están ustedes? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. En principio le pedí una reacción acerca de este examen preliminar que va a adelantar la Corte Penal Internacional contra funcionarios venezolanos con el objetivo de determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad el año pasado durante las manifestaciones. ¿Lo escuchamos? Sí, ese es un examen preliminar que conlleva a que después la Fiscalía, cuando ya vea que el caso amerita abrir una investigación, pues abren la investigación para determinar las graves violaciones, mejor dicho, si ha habido pues graves violaciones de derechos humanos que conllevan a una violación de los delitos de lesa humanidad. A esto se le suma, a este expediente pues que ya está abierto y que forma parte de ese proceso de denuncia internacional que han venido haciendo víctimas, familiares de los que a quienes se les han violado derechos fundamentales como el derecho a la vida, esa represión tan horrorosa que hubo el año pasado, donde más de 120 personas resultaron asesinadas por la violencia política, y todo lo que hemos visto de agresiones, de presos políticos, se suma también la denuncia que nosotros hicimos el 16 de noviembre en la tercera audiencia, donde llevamos el informe correspondiente a las agresiones a la Asamblea Nacional, a los diputados, que forma un patrón pues de violaciones y de persecuciones sistemáticas de parte de altos funcionarios del gobierno que se identifican con el conocimiento del propio Nicolás Maduro, y eso obviamente va a engrosar ese gran expediente que están desarrollando allí y que obviamente va a traer sus consecuencias jurídicas internacionales, porque estamos en presencia de supuestos de hechos establecidos en el Estatuto de Roma, artículos 6, 7 y 8, que contemplan los supuestos pues en los cuales existe una violación del derecho de los delitos, o mejor dicho, que estaríamos en presencia de delitos de lesa humanidad. Ahora, yo le pregunto su opinión, diputado, sobre la reacción del fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal. Él ha dicho en una primera declaración que considera que, bueno, esta investigación es innecesaria. Quisiera su opinión y su comentario, porque francamente la cantidad de denuncias gravísimas que involucran a efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, bueno, continúan allí y por eso seguramente han generado la preocupación de la Corte Penal Internacional. ¿Lo escuchamos? Lo que tienen es que, ¿cómo se dice eso? Poner las barbas en remojo, ¿no? Tienen es que prepararse, eso es imprescriptible. Ellos están creyendo que eso es un juego que la comunidad internacional está jugando y no se están dando cuenta de que existe algo que yo estoy viendo que ha sido el desarrollo de todo este proceso que comenzamos a ver desde enero del año 2016, para ser concretos, en este periodo pues de la Asamblea Nacional, y en 2 años hemos visto cómo ha crecido, pues ya cómo se ha ido llevando de manera consistente, y ya vemos acciones concretas en lo que corresponde a la respuesta de la comunidad internacional organizada, porque ya no es solamente las declaraciones de los parlamentos, declaraciones de los gobiernos, sino que ya estamos viendo organismos jurisdiccionales internacionales como la Corte Penal Internacional, la OEA, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, ya vemos todo un proceso, todo un plan de acción que se está desarrollando con una dinámica que coge su propio vuelo. Entonces, claro, eso aquí a Tarek y a todo este alto gobierno que está aquí, que están acostumbrados a insultar y a humillar, que se creen dueños del mundo, pues ya se empiezan a dar cuenta que el tsunami les está creciendo y que van a tener que poner las barbas en remojo y que pueden estar aquí gobernando y el día de mañana no están gobernando, y esos delitos son de carácter imprescriptible. Donde quieran que vayan les va a llegar la justicia. Ellos tienen que pagar la cuenta, como decimos criollamente. Es que se van a ir con el rabo entre las piernas, con todas las matazones, agresiones, persecución, robo, corrupción que ha habido en este país. Tienen que pagar la cuenta. Es que están creyendo ellos, que ellos son de la justicia internacional. Las cosas han cambiado.
Diputado, a estas alturas, ¿qué ha decidido la Mesa de la Unidad Democrática? Los partidos que hacen vida en la alternativa, ¿van o no a participar en estas elecciones adelantadas convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 22 de abril? Esa es una decisión que tiene que tomarse de manera unida. Yo pienso que esa es una discusión pues, que se está dando a nivel de sectores de sociedad civil, partidos, iglesias, en fin, todos los sectores, porque tiene que tomarse una sola decisión. Si se va a ir a unas elecciones, tienen que ser todos unidos. No se va a ir a unas elecciones, igualmente una decisión unida. Yo lo que creo que en este momento, con esta desfachatez, donde ni siquiera el gobierno o el régimen recibió en un proceso que ellos llaman de convivencia la propuesta de la oposición en República Dominicana, ¿qué demuestra eso? Que ellos no quieren diálogo, ellos no querían ningún tipo de diálogo, ni tampoco quieren elecciones justas y libres porque tienen temor, porque las perderían. Nosotros lo que tenemos es que presionar el que se den esas condiciones para unas elecciones justas, libres y transparentes. Creo que tenemos nosotros en este momento, y yo me siento, pese a las dificultades, yo me siento con optimismo, con muchas ganas de luchar y de pelear como todos los venezolanos, porque yo creo que el gobierno está también entrampado, está allí recibiendo la realidad del mundo, y nosotros lo que tenemos es que seguir presionando. Y yo estoy viendo que ya las pinzas se están como cerrando entre la acción internacional, la acción local o la acción nacional y la acción social. Veo que esas acciones se están sincronizando y eso va a dar un producto. Yo sí creo que tiene que haber una decisión unitaria y tener claro de un gran movimiento nacional unitario para rescatar la democracia, en donde en este momento no debemos estar buscando cómo descalificarnos ni cómo agredirnos unos con otros, sino antes, por el contrario, un vasto movimiento nacional de rescate de la democracia venezolana. La decisión en este momento tiene que ser unitaria. Estamos en presencia de lo que yo denomino una dictadura posmoderna. ¿Por qué posmoderna? Porque te permite todavía hacer ciertas cosas de máscara, ¿tú me entiendes? Del falso positivo y del falso negativo que manejan mucho estas dictaduras para dar la sensación que aquí en Venezuela hay democracia. Pero ya la comunidad internacional se dio cuenta y desenmascaró el verdadero talante de este régimen, en el sentido que no quiere elecciones justas y transparentes. Estando claro nosotros en estos conceptos y en estos principios que estamos defendiendo, obviamente la decisión tiene que ser unitaria y sobre todo llamo a la confianza, a la fe, al ánimo, nada de pesimismo. En este momento no hay lugar para el pesimismo ni la desconfianza, sino para el análisis objetivo y frío, y sobre todo articular de manera eficaz y eficiente un vasto movimiento nacional de lucha por el rescate de nuestra democracia y de nuestra libertad. Ahora, diputado, yo le preguntaría, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ¿se puede ir a elecciones presidenciales sin garantías democráticas, como denuncia el gobierno chileno, que fungió como acompañante de las negociaciones en República Dominicana propuesto por la Mesa de la Unidad? En este momento no hay garantías. Precisamente nosotros estamos luchando porque hayan esas garantías. Es una lucha que siempre hemos venido dando, que hayan transparencia. En este momento no las hay. Ahorita lo que hay es un régimen que está boqueando, pero obviamente con toda la agresión, porque yo sí presiento que va a venir represión. Yo sí creo que esta gente va a actuar con una política de represión ya sistemática, oficializada, ¿no? Y por eso es bueno que en este momento tenemos que hablar y tenemos que denunciar y estar claros en lo que estamos, vamos a decirte, en el terreno que estamos pisando. La situación no es fácil, pero el pueblo venezolano está sufriendo y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a luchar, repito, en un gran movimiento nacional de unidad de todos nosotros por ese pueblo que está sufriendo en este momento. Gracias, diputado William Dávila, por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática por el Estado Mérida, expresando opinión acerca de estos temas. La reacción unánime de momento de la comunidad internacional, reiterando su rechazo a este llamado a elecciones adelantadas en nuestro país.
que no cumplen con las garantías democráticas, dicho por el gobierno de Chile, que participó como acompañante propuesto por la oposición en las negociaciones de República Dominicana, sin hablar de lo dicho hoy por Estados Unidos y la Unión Europea, además de la decisión de la Corte Penal de iniciar este examen preliminar para determinar si hubo delitos de lesa humanidad en nuestro país durante las protestas del año pasado. Hasta ahora hacemos una pausa. Ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana, te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos para ustedes las medidas que hoy anunciaba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, producto de esta nueva ola migratoria de venezolanos, producto de la crisis que afecta a nuestro país, para conversar acerca del impacto de esta decisión o estas decisiones anunciadas hoy desde la ciudad de Cúcuta. Saludamos en la línea telefónica a Eileen Cardoso. Ella es periodista, corresponsal del diario La Opinión de Cúcuta. Recibe nuestra llamada desde el Táchira, entiendo. Eileen, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariana. Encantada de estar contigo y con tu audiencia esta tarde. Pues mucho interés de conocer, bueno, en principio, la información que puedas compartir con nosotros a propósito de las decisiones que anunciaba hoy el presidente Santos desde la ciudad de Cúcuta. Entre otras cosas, eliminaba la tarjeta de tránsito fronterizo, además de la decisión de desplegar un número importante de efectivos de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad. ¿Te escuchamos? Bueno, si somos consecuentes con lo que hemos venido comentando en tu programa en los últimos tiempos, pues recordarás que habíamos hablado de que la migración masiva de venezolanos estaba siendo causa de una serie de problemas en Cúcuta, que no tenía la infraestructura ni el presupuesto para afrontar esta carga de personas adicionales, ¿sí? Entonces, pues, en vista de la situación, los gremios, los alcaldes y las autoridades regionales se pronunciaron
y el presidente pues escuchó, digamos, los planteamientos. Incluso hoy en la mañana hubo una reunión con todos ellos y el presidente Santos para adoptar estas medidas que, aunque parecen drásticas, cuando uno las analiza a fondo, pues encuentra cierta lógica en ellas, ¿sí? En principio, no se elimina la tarjeta migratoria fronteriza, sino que se deja de emitir. Quienes ya tienen la tarjeta migratoria fronteriza pueden seguir usándola. Esto afectaría, básicamente la decisión afectaría a las personas que se movilizan desde otros estados del país por primera vez al estado Táchira para pasar hacia Colombia y que no han tramitado esa tarjeta, ya no lo van a poder hacer a partir del día de hoy. Pero quienes sí la han venido usando pueden continuar haciendo uso de ella para ingresar a Colombia, pues esto le da la oportunidad de ir, de estar hasta 7 días en Colombia de manera legal y retornar a Venezuela. Vale decir que la intención, digamos, de esta tarjeta ha sido básicamente beneficiar a la población fronteriza, y en este espíritu, pues las personas de la frontera que usan la tarjeta ya la deberían tener, puesto que tiene varios meses, digamos, generándose este instrumento. Ahora, Eileen, entendemos que a propósito de efectivamente la detención de los registros, los nuevos registros para esta tarjeta de movilidad fronteriza, quienes viven en la frontera la utilizaban para, bueno, cruzar al lado colombiano y allí comprar alimentos, medicinas y otros insumos que no se consiguen en Venezuela. Hay otro tipo de migrantes que lo utilizaban para, bueno, sencillamente abandonar el país, instalarse en Colombia o seguir a otras naciones de Sudamérica. Yo quisiera tu comentario acerca del impacto que puede tener, tomando en cuenta la cantidad de personas que en los últimos días había decidido cruzar la frontera hacia Colombia. ¿Te escuchamos? Pues justamente pienso que el ajuste de la medida le permite a Colombia restringir el uso de la tarjeta migratoria para el concepto para el que fue hecha. Simplemente para que los ciudadanos de la frontera puedan, y los ciudadanos venezolanos que tienen necesidad de ir a Colombia y volver, puedan hacerlo en un lapso breve, 2, 3 días, el mismo día, pero evitar que venezolanos utilicen la tarjeta migratoria para un uso para el que no fue hecha, es decir, como tú lo señalas, para tratar de quedarse en Colombia, para trabajar en Colombia y para, digamos, estas personas que se están quedando en plazas, en canchas, en calles, pues frenar un poco ese tipo de migración, que es una migración no deseada. Si tú como venezolano vas a Colombia para viajar a otro país, tienes la opción de sellar tu pasaporte venezolano, registrar tu ingreso a Colombia y permanecer en el país hasta 180 días de manera legal mientras continúas tu viaje o retornas a Venezuela. Pero ahora, eso es posible, perdón, Eileen, que te interrumpa, ¿perdón? ¿Es posible sin la tarjeta de movilidad fronteriza? Es decir, hacerlo por tierra, porque da la impresión que es una medida que restringe el tránsito terrestre de aquellos ciudadanos que no habían adquirido esta tarjeta. ¿Qué puedes comentar? No. Quien no tiene la tarjeta de movilidad fronteriza, pero desea migrar a través de Colombia, sella su pasaporte y ingresa a Colombia legalmente. Tiene incluso 180 días para permanecer en Colombia y luego continuar su viaje hacia otro destino o regresar a Venezuela. Ahora, a propósito de los anuncios hechos el día de hoy, se habla de, bueno, la instalación de campamentos para brindar ayuda humanitaria a los venezolanos que están llegando producto de la migración, de trabajar en conjunto con Naciones Unidas. ¿Qué puedes comentarnos al respecto a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera, Eileen? Hemos visto todo tipo de casos de familias enteras que deciden cruzar, abandonar el país producto de la crisis del lado venezolano. ¿Te escuchamos? Ese vendría siendo desde mi óptica el complemento del gobierno colombiano al cierre de la tarjeta de migración fronteriza. Los venezolanos que ya están en Colombia y que ingresaron con esta tarjeta y permanecen allá de manera irregular, ellos han creado no solamente este centro de atención,
sino también la posibilidad de que ellos acudan en los próximos 2 meses a las personerías y a las defensorías y de manera gratis regularicen su situación en Colombia. Estas personas, mientras tanto, pueden quedarse en estos albergues, pueden, beneficiarse de estos centros migratorios, incluso si después de regularizar su situación, pues la situación económica no mejora de manera tal que ellos puedan mantenerse por su propia cuenta, pues pueden seguir haciendo uso de estos centros. Lo que se está tratando de evitar desde el gobierno de Colombia es que se incremente el número de estas personas, porque a partir de hoy quienes ingresen o van y vienen o van y siguen, pero se elimina esta situación de irregularidad, porque este tipo de migrantes que se están quedando en las calles, que se están quedando en las canchas, si bien es cierto en muchos casos son familias completas, también lo es que en muchos casos son protagonistas de prostitución, de situaciones de atracos, de robos, de violencia, agresiones. Entonces este tipo de cosas se está frenando. Y para eso, en parte, pues se ha incrementado el pie de fuerza pública. El presidente Santos ha anunciado la presencia de más de 3.000 efectivos, no solo de policías, sino también funcionarios de migración y funcionarios de lo que allá sería el Departamento de Familia, para evaluar estos casos y para controlar los excesos en el caso de que suceda. Gracias, Ailín Cardoso, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es periodista, corresponsal del diario La Opinión de Cúcuta, recibe nuestra llamada desde el Táchira, ofreciendo detalles acerca de esta decisión, esta batería de medidas anunciada por el gobierno colombiano para hacer frente a la crisis migratoria, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y si eso ocurre en Colombia, bueno, en Brasil anuncian que van a ampliar acciones en Roraima ante la llegada de venezolanos. El ministro insistió en la necesidad de realizar censo para saber el número exacto de ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran en situación precaria. El ministro de la Defensa de Brasil, Raúl Jungmann, dijo hoy estar impactado con la situación de los venezolanos en el estado de Roraima, que en los últimos meses ha recibido decenas de miles de personas de Venezuela, y aseguró que evaluó una ampliación de la actuación del ejército en la frontera. Bueno, lamentablemente es la reacción de los países de la región que ven lo que está ocurriendo en nuestro país, y que si no hay cambios, lamentablemente podría agravarse. Nosotros a esta hora hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para la repostería, Casa de Oblea tiene una amplia gama de ingredientes, productos y accesorios para que tus postres sean verdaderos manjares con una excelente presentación. Visita Casa de Oblea y comprueba lo que te digo. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846 y 944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. Un año después de la nacionalización petrolera en 1975, se planteó la necesidad de que nuestra industria petrolera alcanzara el máximo grado posible de autonomía tecnológica, para lo cual se creó el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. El INTEVEP fue concebido como un organismo que prestara servicios a las filiales de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, con el aporte de investigadores, muchos de ellos provenientes del Centro de Petróleo y Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, razón por la cual el IVIC ha considerado a INTEVEP como uno de sus hijos. Esta función fue ampliada y pronto se convirtió en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de PDVSA, con la contribución adicional de investigadores de varias universidades nacionales. En sus primeros 20 años, INTEVEP consolidó una fuerza laboral de 1.580 profesionales, cientos de ellos con posgrados, en una planta física con 16.000 metros cuadrados de laboratorios, 27 plantas piloto y 11 unidades para simulación de procesos. INTEVEP logró un número importante de patentes, entre las que sobresale la orimulsión, un derivado de petróleo pesado mezclado con agua y estabilizado con surfactante que sustituyó al carbón o al diésel en las plantas de generación de electricidad. Sin duda alguna, la orimulsión fue una innovación notable en el país, con trascendencia internacional, y por ello es de lamentar la cesión de la patente hace ya varios años. En 2003, el INTEVEP despidió a casi 3/4 partes de sus investigadores por razones políticas. En la diáspora resultante, muchos de esos investigadores fueron y siguen siendo muy exitosos en otros países, reflejo de la gran capacidad técnica instalada hasta entonces en el INTEVEP. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió examen preliminar para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones de 2017 en nuestro país. La investigación responde a el uso de fuerza excesiva o el posible uso de fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamiento de miles de miembros de la oposición. Hay que decir que en respuesta a este proceso inédito durante estos últimos 19 años de gobierno, el primero que sale adelante en la Corte Penal Internacional. Bueno, el fiscal designado por la constituyente, saben ustedes, al margen de la Constitución, dijo que, en su opinión, era innecesario. Y nosotros comentábamos que seguramente no pensarán lo mismo los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos en nuestro país, sobre todo durante las manifestaciones del año pasado. Para conversar acerca del alcance de esta decisión y saber qué significa este examen preliminar, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Héctor Faúndez, es abogado, especialista en derechos humanos. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Alejandra, con cordial saludo para usted y toda su audiencia. Pues mucho interés, profesor Faúndez, de escuchar una primera valoración de su parte acerca del alcance de esta decisión que daba a conocer hoy la fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿En qué consiste este examen preliminar para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad? Comentábamos con los amigos oyentes, nos ha tocado cubrir prácticamente todas las denuncias ante la Corte Penal Internacional, darle seguimiento desde Venezuela, incluso desde España, y ninguna había procedido como ha ocurrido el día de hoy. Lo escuchamos. Sí, bueno, eso es un primer paso que se ha dado, un paso sin embargo muy importante, entre otras razones porque la Corte Penal Internacional en este momento tiene abierta solamente 8 investigaciones preliminares y el estudio de 11 situaciones. Tanto las investigaciones preliminares como las investigaciones se refieren a los hechos ocurridos en países. La Corte, sin embargo, no es un tribunal de derechos humanos, no va a condenar al Estado de Venezuela, no está examinando la situación del Estado venezolano, sino que de hechos ocurridos en Venezuela, de los cuales son responsables personas con nombre y apellido, que pueden ser eventualmente acusadas ante la Corte Penal Internacional y condenadas por ese tribunal. Es importante este primer paso por una razón muy simple, ¿no? Porque la competencia de la Corte no es automática, no sustituye la jurisdicción de los tribunales nacionales, sino que es, como dice el Estatuto de la Corte Penal, es complementaria de las jurisdicciones de los estados nacionales y entra a operar solamente cuando no se ha logrado obtener justicia a nivel de los tribunales internacionales. En ese sentido, lo que usted mencionaba en relación con la opinión del fiscal designado por la supuesta Asamblea Nacional Constituyente es extremadamente interesante, porque obviamente él está de hecho ocupando el cargo de fiscal y por supuesto que no ha realizado ninguna investigación sobre esas situaciones a las cuales se refiere la fiscal de la Corte Penal Internacional. De tal manera que, siendo así, la Corte está en principio capacitada para entrar a conocer de esos casos. Una vez que se ha determinado que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte, los crímenes de competencia de la Corte son genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Obviamente aquí no estamos en presencia de una situación de genocidio, tampoco existe una guerra declarada o una guerra internacional, por lo tanto tampoco hay crímenes de guerra. De tal manera que lo único que queda es determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad. Una vez que se hace esa determinación, lo que corresponde entonces es seguir adelante con las investigaciones para establecer responsabilidades individuales. ¿Quiénes fueron los que dieron la orden? ¿Quiénes fueron los que la ejecutaron? ¿Quiénes fueron los que sabían de esos hechos y sin embargo los consintieron? Etcétera, etcétera. De tal manera que allí puede haber muchas personas involucradas en un simple hecho, en un simple caso o situación que pueda involucrar, por ejemplo, un asesinato, un caso de tortura o algunos casos de detenciones arbitrarias. Entonces, todo eso puede involucrar a muchas personas. Ahora, doctor Faúndez, si me permite, vamos a reponer un extracto de esta declaración oficial de la fiscal de la Corte Penal Internacional, una declaración grabada, la señora Fatou Bensouda, donde explica los elementos que han utilizado o que han motivado esta decisión de abrir un examen preliminar en el caso de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Vamos a escucharla, vamos a reponer esta explicación y yo quisiera su reacción. Muy bien.
Sí, me parece que no tenemos el audio, ya me dirán internamente. Sí, pero fíjese. Si no lo tenemos. De cualquier forma, si no lo tenemos, si no lo tenemos a mano, me indican internamente. Analizará crímenes presuntamente ya lo tenemos. Vamos en a este escuchar. estado parte, al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. En virtud del Estatuto de Roma, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes internacionales. Destaco que un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma. Específicamente, yo, en mi calidad de fiscal, debo considerar cuestiones relacionadas a la jurisdicción, la admisibilidad y los intereses de la justicia para tomar esa determinación. Bien, declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Le doy la palabra a nuestro invitado para, escuchar un comentario al respecto, y yo agregaría las siguientes inquietudes, doctor Faúndez. En principio, en la OEA se celebraron varias sesiones el año pasado para determinar si era pertinente elevar denuncias ante la Corte Penal Internacional por posibles o ante posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, saber si de alguna manera esto tiene relación o viene a abonar el terreno para la iniciativa que adelantaba el año pasado el secretario general de la OEA. ¿Lo escuchamos? Sí, hace ya varios años que se vienen presentando denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por el actual régimen venezolano. Muchas de esas denuncias fueron apresuradas y por supuesto que no fueron consideradas, ni podían serlo, entre otras cosas porque no se daban en ese momento los supuestos previstos en el Estatuto de la Corte para que pudiera iniciarse una investigación preliminar, y mucho menos el examen de la situación de Venezuela. Sin embargo, con el correr de los años, cada vez se ha ido observando que se dan los supuestos del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se refiere a los casos de agresiones generalizadas o sistemáticas en contra de la población civil. Esas agresiones generalizadas o sistemáticas se pueden cometer por vía de los distintos elementos que se señalan en el mismo artículo 7, entre otras cosas, desapariciones forzadas de personas, ejecuciones sumarias y, por supuesto, tortura, para mencionar los elementos más notables solamente. Una vez que comienzan a repetirse reiteradamente estas denuncias, sin que haya una respuesta por parte de los tribunales nacionales, sin que operen los tribunales nacionales, esto es, sin que se haga efectivo esto que decía la fiscal en su momento, en el sentido de que la competencia de la Corte es subsidiaria o complementaria de la jurisdicción de los tribunales nacionales, entonces sí se dan los supuestos para que la Corte pueda operar. Lo que hizo el secretario general de la OEA al convocar a algunos especialistas para que examinaran evidencia sobre la situación de Venezuela y determinaran si procedía presentarla o no,
es un elemento más, ciertamente muy notable, muy poderoso, por una razón muy sencilla, porque no es lo mismo que la denuncia la presente un particular a que la presente una asociación civil o que la presente un Estado o un grupo de Estados o una organización internacional. En este caso, la circunstancia de que sea el secretario general de la OEA, con un grupo de expertos, el que está promoviendo el que se presente esta denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ciertamente que tiene mucho peso. Pero no solamente eso, ¿no? Yo creo que es importante observar que aun cuando de lo que se trata es de una investigación preliminar, esto es algo que más de uno de nuestros oyentes pudiera calificar como absolutamente irrelevante, que puede conducir a mucho o a nada, sin embargo, importante destacar que en el mismo comunicado de la Corte Penal Internacional se señala que esta decisión se ha tomado tras una revisión cuidadosa de numerosas comunicaciones e informes documentando crímenes que podrían ser de competencia de la Corte. Entonces la Corte ya ha hecho, perdón, no la Corte, la fiscal de la Corte Penal Internacional ya ha hecho una investigación. De lo que se trata ahora es de que siga adelante con esa investigación. Formalmente siga recibiendo información y documentación, examine, sistematice esa documentación y determine si ello corresponde a un crimen de la competencia de la Corte. Si es así, la fiscal entonces tendrá que pedirle autorización a una de las salas de la Corte para que proceda al examen de una situación de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, doctor Faúndez, el hecho de que varios de los señalados, al menos en la denuncia que hizo la fiscal que hoy está en el exilio, estén hoy en el gobierno, ¿puede afectar de alguna manera este examen preliminar que ha iniciado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o no tiene nada que ver? No, la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar a cualquier persona sin perjuicio de los cargos que puedan ocupar en algún Estado. En este momento, por ejemplo, hay una orden internacional de detención dictada por la Corte respecto de Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, presidente en ejercicio de Sudán. De tal manera que puede operar respecto de cualquier persona, ¿no? El hecho de que entre los involucrados haya un ministro, un viceministro o el propio presidente de la República no tiene absolutamente ninguna relevancia. No afecta la competencia de la Corte. Gracias, doctor Héctor Faúndez, por atendernos, acompañarnos, abogado especialista en derechos humanos, expresando opinión, análisis acerca de esta decisión, insistimos que es inédita, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, de abrir este examen preliminar para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones del año 2017. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de PREPI y la Póliza Internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos un extracto de una carta abierta suscrita por la eurodiputada española Beatriz Becerra a el expresidente Zapatero sobre Venezuela. La publica el diario El País de España y, se expresa en los siguientes términos. El régimen ha organizado unas elecciones fraudulentas para pasar de la dictadura actual a una de partido único estilo cubano. Y dice la eurodiputada: señor Rodríguez Zapatero, he leído con indignación la carta que ha hecho llegar a la oposición venezolana después de que sus representantes rechazaran el chantaje del régimen venezolano, un chantaje al que usted llama acuerdo. En su carta usted carga con el peso de la responsabilidad por el fracaso del proceso de diálogo a los dirigentes opositores mientras exonera al chavismo. Concede usted credibilidad a un régimen que le ha dilapidado, mientras se muestra exigente con una oposición perseguida, encarcelada, exiliada, asesinada. Ella dice asesinada, señor Zapatero. En estos términos se expresa esta eurodiputada en una carta abierta que publica el diario El País, justo en momentos en los cuales el Parlamento Europeo está pidiendo ampliar las sanciones contra el gobierno venezolano por lo ocurrido y tras la decisión de convocar elecciones adelantadas, toca entonces a la oposición venezolana decidir en las próximas horas, entendemos, si va a concurrir o no a estos comicios. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.